sumaban más al curso. ¿Cómo andan? Estamos en 36 y sumando. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, María Constanza, José Luis, ¿cómo estás? Ferreira, Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. muy bien, muy bien. Buenas tardes, profe. Pamela, Hola, profe, Pamela. buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo está Enzo? ¿Qué tal? Marcelo. Y Marta Cron. ¿Cómo está, profe? Nos volvemos a ver. Nos volvemos a ver. Excelente. Qué bien, qué bien. Clarisa, Brisa, se agradecen las cámaras. ¿Cómo Buenas andan? tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, qué gusto compartir con ustedes este segundo cuatrimestre de la asignatura Derecho de los Concursos y las Quiebras. Bueno, gente, me presento, Marcela Álvarez Salvador. Ustedes se inscribieron, bueno, no tienen mucha chance, ¿no es cierto? Tienen una sola comisión para inscribirse, así que lo lamento. Este, espero que terminado el curso les haya gustado el dictado de las clases. Les comento que va a participar también del dictado de las clases la doctora Sabrina Mambrín Cuna, que prontito le van a conocer. Pero en general voy a estar yo también en las clases y especialmente en los exámenes, ¿sí? Para todas las extensiones que nos reunimos los días miércoles en este horario. Habida cuenta de que ustedes van a ver que en el Zoom, en las clases presenciales remotas, van a cursar tanto Montecasero, Esquina, como Goya. ¿Bien? Después ya ustedes tienen el cronograma para los exámenes. Vieron que están marcados los exámenes, así que ya tienen ustedes una idea bastante precisa de la fecha de parcial. ¿Bien? Entonces, primer parcial siempre es escrito, eventualmente puede ser un par de preguntas a desarrollar, y después van a poder tener también alguna multiple choice, un caso, ¿bien? Y los exámenes recuperatorios, tanto del primer parcial como del final integrador, generalmente son orales, ¿bien? Entonces tienen lo que es fecha y tienen lo que es modalidad. En principio, y eventualmente que haya algún cambio, les vamos a avisar con tiempo, ¿sí? Nosotros por resolución de la facultad, de consejo directivo, tenemos la obligación de informarles a ustedes una semana antes del examen, siempre. Volver a enfatizar en cuál va a ser la modalidad y la fecha y el sistema de exámenes. Con respecto a el material de estudio, van a necesitar tener o contar con la ley 24522, como ustedes ya deben saber. Estoy segura que ya tienen programa, ya habrán estado buscando material y todo eso, ¿no es cierto? La ley 24522 y sus modificatorias van a tener que usar, ¿bien? Esta ley, que es del año 1995, ha recibido bastantes modificaciones, pero nos interesa particularmente la modificación de la ley 26684 del año 2011. Entonces, traten si consiguen, si se compran la ley, que no es necesario que vayan a comprar la ley, pueden bajarla de internet y en su defecto la modificación, ¿sí? Pero traten de tener la de el año 2011, la 26684. Si bien la ley ha recibido otras modificaciones posteriores a esta, pero esta es la más importante. De todas maneras, nosotros a medida que vamos desarrollando los temas y las unidades, le vamos a ir informando o avisando cuáles fueron esos cambios, esas modificaciones extras, ¿sí? Bien, eso con respecto a la ley. Sí pueden acceder a la ley comentada del doctor Adolfo Roulión, excelente. Y si no, la que consigan.
Igual nosotros le vamos a ir brindando material y eventualmente la doctora Mambrincuna, que está acá al lado mío y enseguida les voy a presentar, les va a pasar un PDF que anda circulando por todos lados, ya es Vox Populi que anda ese material, así que no estamos cometiendo ningún ilícito. Más, ahora vamos a hablar de cómo nos vamos a ir comunicando. Y bueno, otra cosita. Con respecto a la parte doctrinaria y al desarrollo en extenso de la temática, ustedes pueden acceder a cualquier material, esto es, de cualquier autor, ¿bien? Puede ser Vítolo, puede ser Jungenbach, puede ser Graciabile, cualquier libro que ustedes consigan, Cámara, ni hablar, cualquier libro que ustedes consigan, Scuti, y bueno, pero igual. Todo el mundo ocupa cámara hasta ahora, hasta los más grandes. Cámara, como acá me estaba diciendo la doctora, va a estar un poquito desactualizado, pero hay muchas cuestiones que van a poder, sobre todo, sobre las que van a poder ir a cámara, ¿eh? Van a darse cuenta, obviamente, que con las modificaciones normativas que fuimos teniendo, especialmente aquellas que están relacionadas, por ejemplo, con la unificación de los códigos, Código Civil y Comercial de la Nación, van a ver que hay cosas que fueron cambiando, pero hay muchas otras que van a poder recurrir igual a cámara. Scuti también es otro autor. No hay problema con el autor al que ustedes accedan. De todas maneras, ustedes ya saben que van a contar con un campus virtual en el que vamos a trabajar. Ahí nosotros les vamos a compartir todo el material con el que trabajemos en estas clases presenciales remotas que vamos a tener, que son 11. ¿Bien? Todas estas clases vamos a ir dando, por ejemplo, vamos a ir trabajando con algún tipo de Power, por ahí alguno que ya haya conocido la metodología, y después les compartimos, así como PDFs específicos, partes de libros específicos para el tema que damos clase a clase. O sea que con respecto al material, por ahí no es mucho que le va a faltar, pero bueno, pueden tener cualquier tipo de material de lectura de cualquier autor, me refiero. Y hoy día, con lo que es Internet y con todo lo que es la digitalización, con todas las plataformas que hay, ustedes van a poder acceder a un montón de material, ¿sí? Así que ustedes ya verán eso. Por ahí nosotros trabajamos muchísimo con Jungenbach porque nos gusta, a los efectos de dar la clase, nos gusta mucho la lectura, que es muy amena de ese profesor, y es el material que le damos, así que quédense tranquilos con respecto a eso. A ver, ustedes vieron que van a tener 11 clases por Zoom, plataforma Zoom. Después tienen unas clases que están en rojo, en las que ustedes van a tener que trabajar durante ese rango horario del de la clase en el campus, ¿sí? Nosotros para esos casos, para esos días, ustedes van a tener preparado un trabajo, llámese alguna lectura, algún tipo de práctico, alguna actividad de aquellas que contamos en el aula virtual, y nosotros ya le vamos a informar con tiempo, le vamos a habilitar en ese rango horario y ustedes van a tener que trabajar ahí. Esta modalidad, que básicamente estaba pensada desde hace bastante tiempo, se va a implementar ahora con mayor fuerza por una cuestión de que el dictado de las clases en extensiones áulicas debe contar con X número de horas cátedra, ¿sí? Entonces, no tener más clases aún presenciales remotas, que se nos complica por ahí a nosotros, son clases asincrónicas en las que ustedes van a participar directamente en el campus. No necesariamente van a tener que hacer 4 horas de un trabajo con un tiempo limitado, sino nosotros vamos a evaluar un trabajo para que ustedes tengan habilitado en ese rango horario, ingresan, hacen su participación y nada más. ¿Bien? Les digo porque por ahí si tienen alguna duda con respecto al cronograma que le habrán pasado.
Y bueno, y después ya nos quedan las fechas de exámenes. ¿Bien? Que en principio se respeta así como está, solamente que surja alguna cuestión, algún imponderable, puede tener alguna modificación que será informada en tiempo y forma y con anticipación. ¿Bien? Profe, ¿Sí? usted ¿Alguien tiene... habló? Sí, yo, Cristian. Espera un poquito, voy a subir el volumen de mi... No, ya está al máximo. Decime, ¿Me escucha usted, profe? ahora sí mejor. Sí, no, usted tiene el cronograma ahí porque yo tengo y quiero comprobar a ver si está bien el que subieron, porque varios cronogramas de clase, digamos, subieron ellos, viste, cada rato modificaban. Pues yo tengo Bueno, el negro, tengo el 7, el 14, después el 21 de agosto tengo el rojo. lo busco acá. ¿De qué extensión Echeverry? Ah, eso es Sí. otra cosa. Como nosotros la mayoría de las clases vamos a tener así, de esta manera por plataforma Zoom, a los efectos de conocernos y de ir anotando un poquito y teniendo en cuenta la participación en las clases, la nota conceptual, y tienen que tener las cámaras prendidas, ¿sí? ¿De dónde sos, Cristian? ¿No me Yo soy de acuerdo? Montecasero, profesora. Montecasero, Montecasero, Montecasero. Porque son distintas, ya saben ustedes que a los efectos de los exámenes son distintas. A ver, Sí, el cronograma, bueno, yo te tenía digo, el cronograma, tenía... Ah, usted me dice. te dicto. Sí, 7 y 14 de agosto por mm, Zoom. En sí, este horario, los miércoles, ¿eh? sí. Bien. 21 de agosto, plataforma Moodle. ¿Eh? Campus virtual sería. Ah, Campus virtual, perdón. Campus virtual. Que es lo mismo para nosotros, digamos. 21 de agosto. Después, 28 de agosto y 4 de septiembre, Zoom, otra vez. 11 de septiembre, campus. En el mismo horario van a tener habilitada la actividad, ¿sí? 18 de septiembre, Zoom. 28 de septiembre, primer examen presencial. Estoy hablando de Montecasero solamente, ¿eh? 2 de octubre, Zoom. 12 de octubre, recuperatorio. Eso quiere decir que el 2 de octubre vamos a seguir adelantando las clases, ¿eh? Después el recuperatorio, como dije, el 12 de octubre tenemos clase por Zoom. El 16 de octubre, el 23 de octubre y el 30 de octubre. mm. Noviembre, el día 6 y el día 13. Y examen final integrador el 23 de noviembre. El 27 de noviembre tienen otra actividad por Zoom que eventualmente, seguramente que le vamos a pedir algún tipo de trabajito ahí para ver si levantamos la nota del final integrador. ¿Por Zoom, profe, o Seguramente. campo virtual? No, campus virtual. Ah, Campus ok. virtual. Y el 7 de diciembre es el recuperatorio. Listo, profe. Mil ¿Bien? gracias. Bueno, les comento una cosita. Yo voy a retirarme unos minutitos porque viene una becaria de intercambio que viene de Colombia y yo tengo que hacer las veces de tutora académica de ella, así que la voy a recibir al aeropuerto, ciencia universitaria, para que descanse y bueno, hasta que le pueda conocer al señor decano. Así que van a continuar en esta oportunidad con la doctora Sabrina Mambrincuy. Hoy vamos a hacer una clase inaugural, ella le va a explicar un poquito todo lo que tiene que ver con la materia, le va a mostrar el programa y bueno, le va a dar todas las explicaciones que sean necesarias y yo ya vuelvo dentro de un ratito, ¿sí? Más o menos. Así que seguida se presenta la doctora con ustedes en 2 segundos.
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes. Bueno, como les dijo Buenas tardes. la doctora recién, mi nombre es Sabrina Mambrín Cuña, yo soy profesora libre de la cátedra y voy a estar acompañándola a ella también en las extensiones, ¿sí? Entonces, a mí por Zoom rara vez me van a ver, salvo cuestiones así como ahora, digamos que ella no pueda dar la clase. Conmigo van a interactuar en el aula virtual, ¿sí? Con los trabajos y por ahí si tienen alguna duda, mandan un mensaje al aula. Igualmente les voy a pedir que creen un grupo de WhatsApp, ¿sí? Que alguien se encargue de crearlo, y nos agreguen tanto a la doctora Álvarez Salvador como a mí, porque entonces hasta que nos habiliten el aula, nosotros ya le podemos empezar a pasar el programa y algo de material para que vayan leyendo para la próxima clase, ¿sí? Así que alguien ahí que es en el chat que se haga, que asuma la responsabilidad, digamos, de crear el grupo y empiece a incorporar a sus compañeros. Tenemos el del año pasado que está la doctora. Yo no salí nunca porque yo soy recursante, Sí, pero por Marta. mi causa soy recursante, no porque la materia estuviera fea. Esta podría Sí, Marta, agregarla a pero usted. escúchame un momento. Marta, los grupos de los años anteriores nosotros no los cerramos, entonces están todos los alumnos de los años Sí, anteriores. Los que ya sacaron la materia también, sí. ¿entendés? Entonces, la idea es que armen un nuevo grupo porque se les va a ir pasando material, se les va informando cuestiones sobre las clases, por ahí si empezamos 5 minutos más tarde porque por alguna urgencia no nos podemos conectar, o por ahí si se suspende o se pasa todo ese tipo de cuestiones que si vos ya estuviste lo sabes, se van a hablar por el grupo, ¿sí? Entonces, para no molestar a quien ya sacó la materia y por ahí simplemente se le informa cuando hay alguna conferencia que se pueda resultar interesante, cuando hay, ¿entendés? Por eso se arma un nuevo grupo, ¿está? Listo, listo. Usted pone su número en el chat. Le pido a alguien que si puede que arme el grupo y mande el link en el chat. Yo lo Ah, armo, no, no hay Marta. problema, lo Ah, armo. Perfecto, Pamela. Entonces ahí nos vamos agregando todos, ¿sí? Perfecto. Y Pamela, vos tenés el número de la mayoría. Sí, sí, igual yo mando el link, lo creo y mando el link acá por el grupo. Dale, Perfecto. listo. Entonces ahí yo ya me agrego, le agrego a la doctora. Lo que sí te voy a pedir, Pamela, después que nos pongas tanto a la doctora como a mí como administradoras para poder, este, por cualquier cosa, digamos que Dale, perfecto. Sí, sí. bueno. profe, el programa es casi el mismo de los años anteriores, ¿o no? El programa ahora. Es el mismo, todavía no Mismo. se modificó el programa, ¿sí? Si Listo, profe. ustedes ya cursaron la materia el año anterior o el anterior a ese, es el mismo. A ver, ¿dónde lo tengo el programa? ¿Usted después nos va a pasar el código de acceso del campo virtual? La matriculación, eso ustedes se lo envían por el Zoom, ¿sí? Igualmente nosotros, una vez que tengamos el grupo, una vez que nos avisen a nosotros que está y nos pasen, también le vamos a pasar por ahí, pero estén atentos al al WhatsApp. SIU, WhatsApp. WhatsApp. al SIU, porque al SIU guaraní le van a enviar lo que es el código de matriculación, ¿sí? Casi siempre era el número, el orden de la materia y MC, digamos la extensión. Sí, la mayoría de las veces hay que ver Claro. todos los cuatrimestres y todos los Sí, años se le modifica algo van así. dando una vueltita de roscas, así que. Programa. Profesora, disculpe, la doctora recién dijo, la doctora Marcela, la ley comentada del doctor Roulión, algo así se escribe. León, sí. A ver si la tengo por acá. En un minuto, ahí la tengo, se las muestro. Es esta verdecita, ¿sí? Y ahí está
el nombre de... Ahí, no sé si se lee el nombre del doctor, si no se los escribo en el chat. Cuando es L, Roullón. Traten de que, a ver, ahí se lo escribo en el chat. Usted a esa ley no la tiene como digitalizada, ¿no? Para mandarnos fue por el grupo WhatsApp. Sí, la voy a buscar, pero háganme acordar. Armen el grupo y una vez que está el grupo, háganme acordar y les voy a buscar. ¿Listo, profe? Y este es el manual que les decía la doctora, que es el que solemos usar las dos, ¿sí? Van a ver mucho material de este autor en el aula y van a ver que ella también en los powers usamos muchos conceptos de él porque como les dijo, es más sencillo para ustedes en cuanto a lo que es el vocabulario, en cuanto al tecnicismo. Es poco el tecnicismo que usa, entonces es más fácil comprenderlo para ustedes, ¿sí? También usamos otros autores, como Graciabile, como Gerbaudo, varios autores, digamos, dependiendo del tema van variando los autores, ¿sí? Pero con Judenbach tiene, digamos, el manual tiene la mayor parte o casi todos los temas que están en el programa, o sea que con ese manual como cabecera y más el desarrollo de las clases, el material que se va agregando en el campus, tienen de sobra, digamos, para aprobar la materia. Le piden que escriba el nombre de Jungenbach, si puede, profe. Ahí Ahí está. está, Francisco Jungenbach. Yo tengo material y él le explica re bien el material de... Él tiene también una ley comentada junto con el doctor Molina Sandoval. El tema con esa ley es que, por un lado, es una ley en dos tomos, o sea, C es mucho más amplia que la de Rubión, y por otro lado, no tiene actualización, ¿sí? Creo que la última actualización de esa ley es el 2009, lo cual la deja sumamente desactualizada porque hay muchos institutos que se incorporaron en el 2011 y que no van a estar en esa ley, ¿sí? Pero para algunos temas, si la consiguen, porque sé que hay PDFs de esa ley, si la consiguen, para algunos temas también es muy buena porque el comentario explica muy bien, desarrolla muy bien los temas. Ah, la asistencia, profe, preguntan. La asistencia, como no nos pasaron todavía las planillas de ustedes, eh, vamos a hacer lo siguiente. En el chat van a colocar la extensión a la que ustedes pertenecen, ¿sí? Eh, y el nombre del apellido completo, apellido y nombre completo, ¿sí? Extensión, apellido y nombre, ¿sí? Entonces yo, cuando me pasan la lista, ahí paso la asistencia. Profe, ahí mandé el link para el grupo, si pueden ir ingresando o si hay algún problema que me avisen, por las dudas. Súper, ahí está. ¿Saben si pueden mandarme un mensaje con el link? Dale, ahí te mando. Bueno, mientras, a ver si me deja ingresar. Mientras tanto,
Bien. Y ahí ya le agrego a la doctora. Entonces, ya sacamos eso de la lista. Bueno. De nuevo todo esto y voy a buscar de nuevo el programa. Programa. Bueno. Ustedes tienen el programa de la materia, ¿no? Sí, profe. ¿Quiere que suba al grupo ese, o sea, saco del... Los que ya, si Sí, podés, por favor. entonces, si no, yo ahora después de la clase lo subo, pero igual, si podés subirlo ya. A ver, vamos a ver. Ahí pueden verlo, el programa. Sí, Sí, se profe. ve. Sí, profe, Sí, está profe. bien. Bueno. Como le dijo la doctora, esta clase es meramente introductoria. Vamos a empezar lo que es el desarrollo de la unidad 1 recién la próxima clase. En cuanto a lo que es el desarrollo de las clases por Zoom, normalmente se desarrollan entre 1 y 2 unidades por clase. ¿Sí? Ese es más o menos el ritmo que se lleva, ¿sí? Vamos a empezar viendo todo lo que es los distintos términos, ¿sí? Con los cuales se identifican nuestras materias. Tenemos el derecho concursal, derecho de los concursos y las quiebras, derecho de la bancarrota, bankruptcy en el derecho anglosajón y también en el derecho alemán, ¿sí? Tenemos el derecho lo pueden encontrar como derecho de las falencias también, ¿sí? Derecho de la insolvencia, son todos términos que son sinónimos para referirse a la materia, ¿tá? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes vayan a buscar material, porque o no entiendan, les sea muy complicado el material que se les da, o les resulte escueto y quieran profundizar en el tema, o el día de mañana lo necesiten para el ejercicio de la profesión, es importante que sepan que todas estas terminologías hacen referencia al mismo derecho, ¿sí? Entonces, a la hora de buscarlo en algún buscador científico o en alguna revista jurídica, cualquiera de estos términos hacen referencia a lo que ustedes van a aprender con nosotros como derecho concursal, ¿sí? Lo van a ver más a profundidad en el desarrollo de las clases con la doctora. Yo les voy a ir dando así como un pantallazo general de todo el programa, ¿sí? Después vamos a ir viendo lo que son las diferencias entre lo que era la ejecución individual y la ejecución colectiva. Ejecución individual son todos los tipos de procesos judiciales que ustedes vieron hasta ahora, ¿sí? Todo lo que sea civil, comercial, es ejecución individual. Cuando yo prendo el bien de mi deudor para de esa prenda o pido que se incaute determinado bien, Profe, disculpe ¿sí? que le corte. Usted está grabando la clase porque la profe antes grababa la clase. Ella después la Esta subía no al aula. porque, sí, esta no porque es introductoria, Ah, listo, listo. ¿tá? Además, ya tienen en el aula clases grabadas. Pero sí, háblenlo con ella y si quieren se vuelven a grabar para ir actualizándolas, no hay problema. Esta no la voy a grabar porque es una introducción, un panorama general, digamos, todo esto que vemos ahora lo vamos a volver a ver, digamos, en el desarrollo de las siguientes unidades.
Bueno, vamos a ver la diferencia, les decía, entre lo que es la ejecución individual y la ejecución colectiva. La ejecución individual, que es todo lo que ya venían viendo hasta ahora, y la ejecución colectiva, que en nuestro derecho tenemos dos procesos que son de carácter colectivo nada más. Uno es el proceso sucesorio, que lo habrán visto en familia, y otro es el proceso concursal. Son los dos únicos procesos dentro de nuestro sistema de derecho que tienen carácter colectivo. ¿Sí? Hay diferencia, procesalmente hablando, entre un proceso de carácter colectivo y una acumulación de partes en alguna de los dos extremos de la litigación, ¿sí? El famoso litisconsorcio, que ustedes vieron en procesal, ¿se acuerdan? Litisconsorcio activo o pasivo. Que exista un litisconsorcio no vuelve colectivo el proceso, ¿sí? Puede haber un litisconsorcio tanto pasivo como activo y la ejecución del proceso sigue siendo individual, porque son partes definidas y delimitadas. En la ejecución colectiva, en uno de los extremos se disuelve esta individualidad, ¿sí? Entonces, van a ver con la doctora la próxima clase cuáles son las diferencias que no están dadas únicamente por la cantidad de individuos que haya en el proceso, sino que tiene que ver con las características del proceso en sí. Como por ejemplo, las atribuciones que tiene el juez en uno o en otro proceso, mientras que en la ejecución individual el juez es un mero árbitro que espera que las partes sean las que instan al proceso. En los procesos de ejecución colectiva, el juez también es parte y el juez puede actuar por impulso sin que las partes lo hagan, ¿sí? Lo mismo con las medidas precautorias, son colectivas. Si yo pido una medida precautoria en un proceso colectivo, tengo que saber que si la medida se otorga me va a afectar a mí y a todo el resto de los acreedores, si soy el acreedor, digamos. Mientras que en un proceso individual, aunque sea un litisconsorcio, ustedes recordarán ya de procesal, me imagino que ya procesal tienen todos, y si no tienen lo estarán haciendo procesal civil, que en el litisconsorcio hay determinadas medidas cautelares que afectan al conjunto y hay otras que no, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hay medidas cautelares de carácter personal que cuando yo pido esa medida cautelar en un litisconsorcio, por más que sea un litisconsorcio, la medida cautelar es personal, no afecta a los otros litisconsortes. ¿Ah? Esa, por ejemplo, es una de las diferencias. Después van a ver también la evolución de la materia, cómo fue evolucionando nuestro derecho, dónde surge, cuáles son los primeros atisbos, cuáles son las primeras regulaciones, ¿sí? Si bien hay atisbos de lo que es nuestro derecho ya en el derecho romano, que fueron los primeros los romanos fueron los primeros, unos de los primeros pueblos que codificaron el derecho, ¿sí? Después de los babilonios con el Código de Hammurabi, pero si no saben ahora se enteran, el Código de Hammurabi está bastante, es una piedra tallada que con el transcurso del tiempo fue perdiéndose partes de ese tallado donde era menos profundo. Entonces, si bien existe hasta el día de la fecha, es poco lo que se ha podido traducir de ese código, ¿sí? Entonces, la primer fuente más completa que tenemos del derecho antiguo es del derecho romano y algunas cuestiones de los griegos, ¿sí? Entonces, un primer antecedente podríamos decir que se encuentra en el derecho romano, donde al extremo de que el deudor se veía como una cosa frente a acreedores, ¿sí? No solamente respondía en el derecho romano el sujeto con su patrimonio, con sus bienes, sino que con su libertad y hasta su propia vida. En el derecho romano, los romanos eran
tan extremos que no solamente el ciudadano que caía en quiebra perdía todos sus bienes, perdía la calidad de ciudadano. Recuerden que en el derecho romano la calidad de ciudadano no era algo innato, como lo tenemos nosotros ahora, sino que no todos los habitantes de Roma eran ciudadanos. Podían los acreedores de ese deudor venderlo, volverlo esclavo, venderlo para cobrar sus créditos, o incluso repartirse el cuerpo del deudor, ¿sí? Venderlo a él y a su familia, ¿sí? Al pater family y a su familia, como esclavos. Hasta ese extremo llegaba el derecho romano. Después el derecho fue evolucionando en cuanto a legislación propiamente dicha de lo que es el carácter concursal de la quiebra. Las primeras legislaciones que va a haber van a ser en el siglo XV, ¿sí? En la zona del Mediterráneo. Nace su regulación junto con la regulación del comercio, ¿sí? El derecho comercial en general. Recuerden que el derecho concursal es una rama muy desarrollada y muy especializada, pero una rama del derecho mercantil o comercial. Así que nace, tiene el mismo origen que el derecho comercial en cuanto a su regla, que es en el medioevo, siglo XV aproximadamente, dentro de la zona del Mediterráneo, en los países, en las ciudades-estado. En ese momento no eran países, sino que eran ciudades-estado, como Génova, Venecia, toda la zona de la península itálica que se conoce hoy en día, ¿sí? De ahí, de esa época, viene uno de los términos con el que se conoce al derecho concursal, que es el derecho de las bancas rotas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esa época se simbolizaba a que un mercader había quebrado para darle publicidad al hecho, digamos, para que los demás mercaderes conocieran que ese mercader había quebrado, había perdido su patrimonio. Se quebraba la banca del mercado donde ese mercader se sentaba a vender sus cosas, ¿sí? O a negociar. Entonces, el quebrar la banca era el símbolo de que ese sujeto había quebrado, había perdido su patrimonio. En esa época todavía se veía el derecho concursal como un derecho que protegía a los acreedores y consideraba al deudor como de mala fe, ¿sí? Luego, con la época ya en la Revolución Industrial, cuando tenemos ya el auge de las personas jurídicas y la indeterminación de un sujeto humano con la empresa, digamos, tenemos esta pluralidad de sujetos que desarrollan actividades y empieza a crearse este concepto de el mercado. Empezamos a ver que muchas veces, y con la influencia del derecho canónico en el derecho continental europeo, que después es de donde se toma como fuente nuestro derecho también, vamos a ver que se deja de ver al deudor como un fraudatore, ¿sí? Defraudador, y se lo empieza a ver como un sujeto que pudo haber tenido mala suerte, pudo haber tenido alguna dificultad, pudo haber tenido un mal giro en sus negocios y por eso cae en quiebra, ¿sí? Entonces, se empieza a pensar en el deudor como un posible deudor de buena fe. Cambia el paradigma del derecho concursal y el principio que va a conservar el derecho concursal a partir de ahí no solo va a ser la protección de los acreedores, del interés de los acreedores en su conjunto, sino también del deudor de buena fe, ¿sí?
Y ahí empiezan a surgir los procesos preventivos de la quiebra, ¿sí? Lo que hoy ustedes conocen como concurso preventivo, APE, concurso en caso de garante, concurso y los demás concursos especiales, ¿sí? Nacen en esa época y se van desarrollando, se van creando nuevas soluciones preliquidativas y va evolucionando y desarrollándose durante muchísimos años. Entrados ya en el siglo XX, con el auge de la empresa, ¿sí? Y del empresario y de jurídica, empezamos a ver también, más digamos entrando en el siglo XXI que en el siglo XX, en nuestro país, si bien hay un atisbo legislativo con la ley 19.500, perdón, la ley 24.522, en el momento de su sanción, se ve más claramente a partir del 2000, de las modificaciones de 2001, 2002 y 2011, donde se hace manifiesto el principio de conservación de la empresa, ¿sí? Donde queda de manifiesto que además de proteger los intereses de los acreedores, que son los que invirtieron para que esa empresa pueda salir adelante, además de defender al deudor de buena fe, aquel que sin intención de estafar o defraudar a sus acreedores cayó en estas circunstancias, también se va a empezar a proteger a la empresa como actividad económica, ¿sí? Independientemente de los sujetos que la integran o que la hayan fundado, a la empresa como actividad, entendiendo que una actividad empresarial en un lugar determinado tiene mayores efectos que con la quiebra que con la rehabilitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de una empresa dependen los trabajadores de esa empresa, dependen las familias de esos trabajadores, dependen una serie de comercios que si bien no tienen relación directa con la empresa, subsisten a raíz de la existencia de la empresa en el entorno. También influye dentro de la microeconomía de la sociedad en la cual está inserta esa empresa, influye en la economía del Estado, que tributa, a quien tributa, mejor dicho, la empresa, es decir, con la desaparición de una empresa, de una actividad económica, se ven afectados una multiplicidad de factores de carácter exponencial. Por eso la ley empieza a girar en torno a la protección de la empresa como actividad económica. Y ese es el último paradigma en el cual se desarrolla los principios concursales. Lo van a ver más distendido con la doctora. Y además, espera un minuto, me estoy quedando sin batería. Ahí estamos. Bueno, después de eso sobre ese tema también les voy a mandar dentro de un ratito un trabajo para que lo vean, ¿sí? Para que lo vayan leyendo para la próxima clase. Y van a ver la próxima clase también lo que son los sujetos. Vamos a ver al juez, a los funcionarios, síndico, y otros funcionarios menores a la sindicatura. Vamos a ver los distintos comités que hay. Para ir adelantando, en el concurso van a ver los distintos procesos. Vamos a desarrollar hasta el primer parcial todo lo que es concurso preventivo. Y el final va a incluir lo que es concurso preventivo y quiebra o concurso liquidativo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de concurso, podemos referirnos tanto al preventivo como al liquidativo. La voz concurso es genérica, ¿sí? Si yo hablo de concurso a secas, puedo referirme tanto al concurso preventivo como del liquidativo.
¿sí? Si yo digo quiebra, me estoy refiriendo ya sí al concurso liquidativo. La diferencia tajante la vamos a ir viendo en el desarrollo de todo el programa, ¿sí? Bueno, también vamos a ver el sistema legislativo que maneja nuestra ley. Vamos a ver que en derecho comparado hay distintos sistemas. Eso quiere decir que hay distintas maneras de regular el derecho concursal. Vamos a ver cuál es la postura que toma nuestro legislador y vamos a ver que el derecho concursal en nuestra ley de concursos y quiebra tiene normas procesales específicas para el concurso, ¿sí? El concurso, tanto preventivo como liquidativo, es un proceso, ¿sí? Un proceso que tiene muchas etapas, ya sea liquidativo o preventivo. Puede empezar como preventivo y terminar como liquidativo, puede empezar como preventivo y solucionarse en buenos términos, puede nacer directamente liquidativo, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Eso va a tener distintos efectos según sea un caso o el otro y va a conllevar distintas etapas que vamos a ir viendo, ¿sí? Sea cual sea concurso preventivo o liquidativo, las reglas procesales para el concurso son las mismas para ambos y priman sobre las reglas procesales de los códigos de forma. Es decir, antes de ir al código procesal, tengo que ir a la ley concursal. Los plazos se computan de forma diferente. En principio, cualquier resolución en los procesos concursales son inapelables, ¿sí? Ese es el principio general. Ya vamos a ver que hay excepciones, pero el principio es la inapelabilidad de las resoluciones. Vamos a ver que también en materia de recursos, la ley establece cuáles son los recursos y hay algunos que son específicos de la ley concursal. Vamos a ver sobre el tema de los incidentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ver en la ley que la ley nos dice, si la ley no explica, si la ley no me dice, para yo conseguir esto, tengo que hacer este trámite específico, seguir estos pasos, por aplicación de los principios generales, me voy a tener que remitir a los incidentes y seguir el proceso de como si fuese un incidente, ¿está? Por ejemplo, en el caso de la verificación tardía. La verificación tardía, también llamada incidental, lo es porque no existe un proceso específico y la ley remite al incidente, ¿está? Entonces van a tener que ir viendo cada caso. ¿Tengo un proceso específico? No, no lo tengo. Bueno, ¿qué dice el incidente? Y en algunos casos la ley específicamente les va a decir, se aplica el proceso incidental salvo tal o cual artículo, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer el proceso incidental en la ley de concurso, porque además es distinto el proceso incidental concursal al incidente común de los procesos comunes. Los plazos son distintos, los requisitos son distintos, las pruebas son distintas, el trámite en sí es muy diferente, ¿sí? Bueno, saliendo de ahí, vamos ya a lo que es la parte especial. Todo lo que ven en la unidad 1 aplica para tanto concurso preventivo como liquidativo. Pero ya a partir de la unidad 2 empezamos a ver simplemente el concurso preventivo. Empezamos a ahondar en lo que es la prevención, ¿sí? Para evitar la liquidación. La principal diferencia entre el proceso preventivo y el liquidativo es la finalidad que persiguen, ¿sí? Mientras que en el concurso preventivo, el objetivo del proceso es el restablecimiento del sujeto deudor, ¿sí? Del concursado, en este caso. En el proceso liquidativo, concurso liquidativo o quiebra,
el principal objetivo del proceso es liquidar los bienes, es decir, vendemos todo para pagar a los acreedores en el orden en que la ley establece y tratando de preservar lo mejor posible los intereses de estos, ¿sí? Entonces, son dos finalidades bien distintas. En uno el foco está en ayudar al deudor a que se restablezca y siga con su actividad. En el otro, el foco está en que los acreedores cobren lo más rápido y lo mejor posible lo que se les debe, ¿sí? Entonces, uno es mayormente beneficioso para el deudor, el otro es mayormente beneficioso para el acreedor, ¿sí? Así que en uno y en otro caso vamos a ver que el deudor puede ser más o menos colaborativo, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con dificultades distintas en ambas etapas o en ambos procesos. Dentro de lo que es la unidad 2 de concurso preventivo, todo lo que hace a los presupuestos y a los sujetos y a los presupuestos y a los sujetos son exactamente los mismos para el concurso preventivo como para el concurso liquidativo. Así que habiendo entendido bien acá, van a tomar eso y lo van a aplicar también en la quiebra. Los requisitos, tanto los sustanciales como los formales, si bien en esencia son los mismos, vamos a ver que en la quiebra tienen su propia regulación, tienen su propio articulado y tienen algunas sutiles diferencias dependiendo del tipo de quiebra que sea, ¿sí? Pero la vamos a ver cuando lleguemos a la quiebra. La resolución judicial también se denomina auto de apertura, ¿sí? Sentencia de apertura o auto de apertura. Está regulada en el artículo 14 de la ley, ¿sí? Es uno de los artículos que se van a tener que aprender. El artículo 1, el presupuesto objetivo. El artículo 2, los sujetos, ¿sí? El artículo 11, los requisitos. Y el 14, el auto de apertura y qué contiene este auto de apertura. Además de qué contiene este auto de apertura, en el artículo 14 tienen también dos de los informes que tiene que presentar el síndico, ¿sí? Que son de los 4 informes más importantes que tiene que presentar el síndico, 2 están ahí. Después vamos a ir viendo los efectos. Para adelantarles, en este proceso es muy diferente a cualquiera que hayan visto en otras materias, ¿sí? En el derecho concursal, la sentencia no pone fin al conflicto. La sentencia inicia el proceso, ¿tá? Entonces, yo tengo el auto de apertura o sentencia de concurso y a partir de ese momento inicia el proceso. No se termina, inicia. Y esa sentencia, esa apertura del concurso, va a dar inicio al proceso, pero además va a traer consigo un montón de efectos para contratos, derechos, obligaciones y para bienes, ¿sí? Efectos de carácter patrimonial y efectos de carácter personal para nuestro deudor, ¿tá? También lo va a hacer la sentencia de quiebra. En este caso, vamos a ver que están más atenuados. No son tan graves los efectos como si ya tenemos una sentencia de quiebra. Pero tiene muchos efectos. Respecto de los juicios, ¿sí? Uno de los principales, el fuero de atracción, que es uno de los principales efectos que tienen los procesos colectivos, es decir, que todo proceso abierto o por abrirse de carácter patrimonial contra el deudor va a ser atraído al fuero concursal y no va a poder resolverse hasta que no se resuelva el conflicto concursal. La única excepción a ese fuero de atracción
en principio son los procesos penales. Y después los que están enumerados en el artículo 21 de la ley, que son las excepciones, cuestiones de familia o de carácter no patrimonial, principalmente. Después tenemos una de las principales incidencias que tiene, por eso que les decimos que la ley tiene que ser como mínimo posterior al 2011, porque acá vemos una de las primeras razones, contrato de trabajo y pronto pago. Desde el 2011 en adelante, pero principalmente con la modificación de 2011, se incorporaron un montón de regulaciones de carácter protectorio en relación a los trabajadores, ¿sí? A la ley concursal. Una de ellas es el pronto pago laboral, que lo van a desarrollar con la doctora, que es muy interesante, pero también bastante complejo. Después el proceso de verificación es un proceso dentro del proceso, ¿sí? Yo les había dicho que el concurso es un proceso que tiene distintas etapas. Bueno, la verificación es una etapa que es a su vez un proceso dentro del proceso, ¿sí? Donde es el proceso necesario para que los acreedores puedan formar parte del concurso. Vamos a ver que hay distintas formas de verificar el crédito y que la verificación tiene requisitos y tiene pasos. Después vamos a ver la clasificación y agrupamiento de los acreedores. No es lo mismo clasificarlos que agruparlos. Lo van a ver cuando lleguen al tema puntual. Van a ver qué es un acuerdo, ¿sí? Cómo se realiza el proceso de acuerdo y cómo se aprueba ese acuerdo, ¿sí? Cómo se computan las mayorías para aprobar el acuerdo. Van a ver lo que es la homologación de ese acuerdo, los efectos que tiene el acuerdo una vez homologado y van a ver la nulidad y el incumplimiento y los efectos que producen tanto la nulidad como el incumplimiento del acuerdo. Después vamos a ver procesos especiales de concurso. Yo les decía, nace el derecho, la protección al deudor de buena fe, nacen los procesos preventivos. Pero no solo el concurso preventivo. Con el devenir de los años se fueron agregando otros tipos de concursos de carácter preventivo, que se llaman procesos especiales. Uno de ellos es el concurso en caso de agrupamiento. Está pensado para un conjunto específico de deudores, ¿sí? Con cualidades específicas y con condiciones específicas de tratamiento. Después tenemos el acuerdo preventivo extrajudicial, también denominado AP por sus siglas. Este tiene la particularidad de que lo extrajudicial es el proceso de acuerdo, ¿sí? La negociación entre el deudor y sus acreedores, más no la homologación que sigue siendo de carácter judicial, ¿tá? Entonces, lo de extrajudicial del nombre no es tan así porque requiere un cierto trámite judicial. También tenemos el concurso del garante, que lo vamos a ver junto con lo que es concurso en caso de agrupamiento, porque es un punto dentro de, está muy escuetamente tratado en nuestra ley, ¿sí? Después vamos a ver lo que es la conclusión del concurso, cómo terminan todos estos tipos de concursos, y también vamos a ver que por acá me lo habré salteado, lo que es el cram down, ¿sí? El cram down o salvataje, también lo vamos a ver que es otro proceso especial, que puede darse como alternativa a la finalización de un concurso para ciertos sujetos específicos, ¿sí? Viene del derecho anglosajón y se incorpora a nuestra legislación en el artículo 48 y 48 bis de la ley. Para un muy amplio sector de la doctrina, el proceso de cram down o salvataje es muy inviable en lo que es nuestro derecho, ¿sí? No es posible aplicarlo porque tiene muchas dificultades de carácter práctico en su aplicación.
Sí es aplicable en la quiebra, más no en el concurso preventivo, ¿sí? Es muy difícil materialmente lograr los requisitos que la ley exige para poder aplicarlo en el concurso preventivo. En la quiebra sí tiene otro nombre, se denomina conservación en la quiebra, pero ahí sí es más viable su aplicación. Bueno, la unidad 5 entramos a lo que es quiebra propiamente dicha, proceso liquidativo. Hasta acá, hasta la unidad 4 generalmente es el primer parcial, ¿sí? Salvo que nos atrasemos con el dictado de las clases, hasta acá sería el desarrollo para el primer examen. Luego de haber desarrollado todos los temas hasta la unidad 4, están en condiciones generalmente de rendir. Si no se llega a desarrollar, la doctora suele tomar hasta donde se haya llegado a desarrollar, ¿sí? Pero, como les digo, suele dar una unidad, un poco más de una unidad por clase, así que vayan leyendo, vayan estudiando, no se queden, no se duerman en la palmera, porque si no, cuando quieran darse cuenta van a tener mucho que leer. Bueno. Unidad 5 empezamos con lo que es quiebra, las nociones generales. La unidad 5 generalmente se da muy rápido. ¿Por qué? Porque, como les dije, muchas de las cosas que vimos en la parte de concurso preventivo se repiten o son análogas para la quiebra. Entonces, en lugar de volver a repetir lo mismo, se hace la remisión y se da por sabido. Ténganlo en cuenta porque el examen es acumulativo. Entonces, generalmente se marcan las diferencias y se da por sabido. Y son esas diferencias las que después se les puede preguntar en el examen, ¿sí? Así que estén muy atentos a lo que son las clases, traten de no faltar, porque además ella les suele ir diciendo, esto es tema de parcial, esto seguro les voy a preguntar, así que estén atentos. En cuanto al concepto de quiebra, igual que en el concurso preventivo, la quiebra también es un proceso, ¿sí? También los sujetos son los mismos, pero acá cuando el punto B nos referimos a sujetos, nos referimos a sujetos que pueden solicitarla, y no en el mismo sentido que cuando vimos el punto, la unidad número 2, cuando hablábamos de sujetos que pueden ser sujetos del proceso, ¿sí? Acá cuando decimos sujetos en la unidad 5 no nos referimos a quienes pueden ser sujetos en el proceso, sino a qué sujetos puede iniciar el proceso, ¿sí? Mientras que en el concurso preventivo solamente puede pedirlo el deudor, la quiebra la puede pedir el propio deudor o algún acreedor. Ya vamos a ver las implicancias por eso en el desarrollo de cada una de las unidades, pero para ir adelantándoles, tiene implicancias distintas según quién solicite la quiebra, y tiene requisitos distintos según quién solicite la quiebra. La resolución de declaración de quiebra o autoapertura de quiebra o sentencia de quiebra, cualquiera de los términos es equivalente, también tiene su regulación en el artículo 80 de la ley, 80 a 86, van a ver todo lo que es la parte de declaración de quiebra y requisitos de la quiebra. También vamos a ver que tiene sus efectos. La diferencia es que los efectos de la quiebra, al ser más gravosos, los vamos a ir desagregando en las distintas unidades de lo que es la parte especial de quiebra, ¿sí? A diferencia de lo que son los efectos del concurso preventivo, que como les dije, eran más suaves, entonces los podíamos desarrollar en un solo punto de una unidad. Acá los vamos a ir disgregando porque son más gravosos y más complejos. En la unidad 6 tenemos un punto que suele ser conflictivo, que es la quiebra transnacional o transfronteriza. Suele ser conflictivo porque suelen decirnos que no encuentran material sobre el tema. Y nuestra ley de concursos y quiebra desarrolla el mismo en un solo artículo, sumamente extenso, con una redacción compleja y pobre. Me hago cargo, es opinión mía, pero es así. Cuando ustedes vayan al artículo 4 de la ley se van a dar cuenta que la redacción es sumamente intrincada
es muy difícil de comprender, es reiterativa y poco clara, es confusa, entonces deja muchos vacíos, ¿sí? Y en lo que hace al desarrollo doctrinario del tema, tampoco es que exista demasiado material, ¿sí? Entonces en cuanto a ese punto en específico, vamos a ceñirnos a lo desarrollado en clase, que hemos preparado bastante material al respecto, al material que nosotros les vamos a proporcionar en el aula virtual, ¿sí? Material de autoría personal, que es una recopilación de muchas fuentes distintas para poder dar con algo concreto, sintético y claro de lo que es la quiebra transnacional transfronteriza y de lo que es de los conceptos necesarios para comprender el instituto, ¿sí? Y como les decía, a partir de la unidad 7 en adelante vamos a ir viendo un desagregado de los distintos efectos de la quiebra. En la unidad 7 vamos a ver lo que es el periodo informativo, que es un equivalente en la quiebra a lo que es el periodo de verificación. Los efectos personales, qué efectos causa la quiebra en el fallido, en el deudor, de manera personal, y qué efectos patrimoniales causa, ¿sí? Vamos a ver también lo que es extensión de la quiebra, que es un proceso especial también, así como lo era el AP, el concurso en caso de agrupamiento, pero en este caso en la quiebra. Los efectos que tiene la declaración de quiebra en relación al contrato de trabajo. Es decir, cuando nuestro deudor quebrado sea además un empleador, tenga trabajadores en nómina. ¿Qué efectos tiene en la declaración de quiebra en el patrimonio del fallido? Generalmente este patrimonio se da aquí en la unidad esta y esta se corre. Van a ver que hay veces que se mueven los distintos ítems por una cuestión didáctica, ¿sí? No se sigue exactamente el programa en esta parte, por una cuestión de didáctica y de continuidad de los temas, ¿sí? Las relaciones preexistentes hacen referencia a ciertos contratos, ciertos vínculos jurídicos anteriores a la sentencia de quiebre y los efectos que la sentencia tiene en estos vínculos, ya sea la disolución o por las particularidades de algunos contratos que quedan desafectados del proceso, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que lleguemos ahí. Liquidación, distribución y conclusión. ¿Qué efectos sobre los acreedores en general? ¿Sí? Vamos a ir viendo los tipos de acreedores que hay y los privilegios que tienen los acreedores. Los privilegios concursales, aclaración al margen, los privilegios concursales son privilegios especiales. Cuando hablo de privilegios especiales no me refiero a la diferenciación entre especiales y comunes que hace la propia ley, sino me refiero a que ningún privilegio del derecho común es aplicable en un proceso concursal. Solamente será considerado privilegio y un acreedor con privilegio aquel que posea alguno que esté establecido expresamente en la ley concursal. Es decir, que una vez iniciado un proceso de carácter concursal, los privilegios de la ley común, del Código Civil y Comercial, de otras leyes especiales, quedan sin efecto, ¿sí?, por imperativo del proceso concursal. Y solamente serán aplicables los privilegios que la misma ley establece. Los enumera en dos artículos, uno privilegios comunes y otros privilegios especiales, ¿sí? Vamos a ver en cuanto a estos privilegios qué componen los privilegios comunes, qué componen los privilegios especiales y cuál es el orden de pago según sean privilegios comunes o especiales, ¿sí?
los créditos y su graduación, la liquidación y distribución de bienes. Vamos a ver que una cosa es la liquidación, otra cosa es la distribución. Vamos a ver el proceso de realización de bienes. La ley establece un mecanismo para la realización de los bienes, un orden de prioridades a la hora de realizar los bienes. También establece un proceso llamado concursos especiales, que no es un concurso preventivo, sino liquidativo, y que se da para cierta clase de acreedores, ¿sí? Vamos a ver qué es el proyecto de distribución final, en qué casos es obligatorio, quién lo tiene que realizar, cuáles son las ventajas que tiene este proyecto. Y después, finalmente, cuando entremos a la etapa conclusiva, vamos a ver la diferencia entre la conclusión y la clausura de la quiebra, y vamos a ver los tipos de conclusión y de clausura del procedimiento. Y después vamos a ver otro proceso especial, que es el de los pequeños concursos, que se aplica única y exclusivamente en 3 situaciones, ¿sí? Para pequeños emprendimientos. Lo de los pequeños concursos lo tienen regulado a partir del artículo 280, 283 de la ley. Y después tenemos la unidad 10, que son las prácticas profesionales concursales. La unidad 10 no se desarrolla dentro de lo que es las clases por Zoom. La unidad 10 la van a desarrollar conmigo en las actividades prácticas en el aula, ¿sí? Porque es de práctica profesionalizante. ¿Cómo vamos a trabajar en el aula? Y ahora sí, cierro esto y me gustaría verles las caras. ¿Cómo vamos a trabajar en el aula? Nosotros tenemos 4 clases programadas. Ustedes tienen ahí cada uno según su extensión, su cronograma. Son 4 actividades programadas en el aula virtual. ¿Sí? Sin embargo, para cada unidad, ustedes van a tener material. Van a tener el Power, como le dijo la doctora, ella desarrolla la clase con un Power. Entonces, van a tener acceso al Power que se use para desarrollar la clase. El Power es un material de guía de lectura, ¿sí? No es material de estudio, sino de guía de lectura. ¿Tá? Le orienta a la hora de desarrollar los temas, pero no alcanza únicamente con leer el Power para ir a rendir. Ojo con eso. Van a tener material complementario, que es lo que yo les voy a cargar, ya sea de Yutenbach, ya sea de alguna ley comentada, algún artículo de alguna revista jurídica, material o alguna redacción, ya sea de la doctora, un trabajo de la doctora, un trabajo mío, que son material preparado específico sobre el tema a desarrollar en esa unidad, ¿sí? Y van a tener 4 trabajos prácticos, ¿sí? 4 trabajos prácticos, 2 antes del primer parcial, 2 antes del final, digamos. ¿Tá? La nota de cada trabajo va a tener su nota y su devolución dentro del aula, ¿sí? Los trabajos los armo yo, los cargo yo, van a tener ese periodo, ese día, ¿sí? Que ustedes tienen en el calendario para ingresar y hacer el trabajo, van a tener un tiempo específico o sea, no que van a tener un cronómetro, termine en este momento, si no se cierra, pero sí van a tener un plazo de como mucho 24 horas para cargar la actividad, ¿sí? Puede que ya tengan vista de la actividad de lo que tengan que hacer con antelación, pero la carga para cumplir con eso que nos impone a nosotros la facultad, que es que ustedes ese día ingresen al aula, la carga del trabajo la van a poder hacer únicamente ese día que figura en el cronograma. ¿Está?
Entonces, así, tanto ustedes como nosotros cumplimos con la facultad, con el reglamento que nos dice que ese día ustedes tienen que ingresar al aula. ¿Está? Los trabajos pueden ser o análisis de algún fallo. Yo les voy a dar el fallo y les voy a pedir que hagan un pequeño análisis con 4 o 5 preguntas de guía en un comentario de un foro, ¿sí? Al que nosotros vamos a responder a cada comentario, vamos a ir haciendo las observaciones pertinentes. Podemos trabajar en foro, podemos trabajar con otras aplicaciones similares al foro. Podemos hacerlo a través de un cuestionario o de un trabajo que ustedes tengan que realizar tipo monografía o ensayo, que tenga una grilla, ¿sí? Entonces ustedes saben de antemano qué es el contenido que mínimo que tiene que tener, perdón, que se va a evaluar. Y en base a eso, ya van a saber cuáles son las falencias, ¿sí? Ustedes van a ver la grilla antes de empezar y van a ver cuando esté la corrección que se les va a marcar en esa grilla, en esa guía, en qué nivel de la grilla cae su trabajo, ¿sí? Si se va es una evaluación cuando trabajemos sobre algún texto a desarrollar, tipo ensayo, tipo trabajo así, se va a evaluar no solamente el contenido, ¿sí? Ustedes están estudiando una carrera de abogacía, entonces ya están en una materia de 4º año. Se va a evaluar el contenido, se va a evaluar la bibliografía que utilizan, ¿sí? Tanto la sugerida como si usan otra bibliografía que se tomen el trabajo de buscarla, digamos. Se va a evaluar la actualización de esa bibliografía, qué tan actual es, ¿sí? Por eso les decía hoy, ojo con la recomendación de Cámara y otros autores. Es cierto, el doctor Cámara tiene un manual fabuloso, pero el doctor Cámara murió hace más de, creo que antes de que yo nazca, o sea, es fabuloso, pero está súper desactualizado, ¿tá? Entonces, hay muchos institutos del derecho concursal preventivo, sobre todo, que ni existen en Cámara, porque Cámara nunca se enteró de que nacieron esos institutos. O sea, es muy bueno para la parte histórica, es muy bueno para algunos principios, para algunos caracteres, pero hasta ahí. Se va a evaluar la redacción, ¿sí? Su capacidad de redacción y de síntesis, de que no den vueltas para decirme lo mismo, ¿sí? Que puedan ser claros y concisos. No me importa si un trabajo tiene 3 carillas o tiene 20. Si un trabajo de 3 carillas está bien fundamentado, puede ser mucho mejor que uno que tenga 20 y en las 20 hojas no digan ni la mitad de lo que dice el de 3. O sea, la cantidad y la calidad son 2 cosas muy distintas. ¿Tá? Se va a evaluar el uso del vocabulario jurídico. Son alumnos de 4º año. A esta altura de la carrera tienen que tener manejo del vocabulario jurídico. Se va a evaluar las formalidades extrínsecas del trabajo, que revisen el tamaño de la hoja, que revisen los márgenes, que revisen el interlineado, que revisen la fuente que se les pide, que justifiquen el texto, ¿está? Todas esas cuestiones que hacen a la formalidad del escrito no se les piden porque sí, se les piden porque son las mismas formalidades que van a tener que seguir ustedes el día que se reciban para que se les acepten un escrito en el Poder Judicial, ¿tá? Entonces, tienen que acostumbrarse a determinada fuente, a determinado interlineado, a determinados márgenes, a determinado tamaño de página, para que sus trabajos el día de mañana, cuando los presenten, ya sean un escrito en el Poder Judicial o algún texto para alguna publicación, si se dedican a la investigación, se los acepten, ¿sí?
dejen la letra linda y con circulito y con dibujitos para cuando están publicando alguna cosa en sus redes sociales. Para la facultad, Times New Roman o Arial, el tamaño que se le indica, y con el interlineado de 1,5. Vamos a trabajar con citas y con bibliografía, ¿sí? Van a aprender a citar y a realizar una bibliografía conforme las normas APA. ¿Por qué? Porque para cualquier trabajo que quieran presentar en cualquier congreso, en cualquier revista, el día de mañana se les va a pedir ese tipo de norma para la cita y para la bibliografía. Lo mismo si el día de mañana termina la carrera y quieren hacer alguna especialización, algún curso de posgrado, su maestría, su doctorado, también van a tener que ceñirse a esas normas. Entonces vamos a empezar a practicar desde ya. Son 5 extensiones, ¿sí? Nosotros manejamos 5 extensiones: Pinedo, Castelli, Goya, Esquina y Montecaseros, y un curso de sede central. Eso en quiebra. Entonces, les voy a pedir, vamos a tratar de que la corrección sea lo más rápida posible, pero podemos demorarnos un poquito, ¿sí? Porque la doctora se encarga de lo que es el Zoom y yo me encargo de lo que es la corrección, ¿sí? Entonces, yo tengo una chica que me ayuda con lo de la corrección, pero somos las dos solas contra todos ustedes, así que también tengan un poco de paciencia con el tema de las correcciones. Más de 2 semanas, no se preocupen, más de 2 semanas no va a pasar sin que se corrija el trabajo, pero no la van a tener al día siguiente de que ustedes envían el trabajo. Eso no, o sea, no empiecen al otro día de que mandaron el trabajo a preguntar cómo les fue, porque todavía nos estamos sentando, ordenando, ¿no? Para ver cómo empezamos a corregir. Bueno, consultas las pueden hacer al grupo de WhatsApp, que ya ahí generó la compañera Pamela, las pueden hacer también. Van a tener un foro de consultas habilitado en el aula, donde pueden realizar consultas para que la vean tanto nosotras como sus compañeros, y las puedan contestar también algún compañero como es, si sabe, si lo ve antes que nosotras. Pueden hacer consultas por mensaje directo del aula. Las consultas al WhatsApp, chicos, por favor, a los que ya cursaron con la doctora ya lo saben, a los que no, les informo. Tanto la doctora como yo trabajamos y tenemos otras materias. Entonces, les pedimos, por favor, horario comercial, ¿sí? De 8 a 8. ¿Tá? Traten de no mandarnos un mensaje, una consulta a las 9, 10 de la noche, porque llega un momento en que uno empieza el día muy temprano y llega un momento que necesita desenchufar, necesita desconectar. Entonces, las consultas, los mensajes al chat, que sean horario comercial de 8 de la mañana a 8 de la noche, y de ser posible, salvo que sea inevitable, traten de que no sean en fines de semana, ¿sí? Tanto ustedes como nosotras tenemos familias, tenemos derecho también al fin de semana a querer pasarlo con nuestra familia. Entonces, salvo que sea algo así excepcional, muy urgente, que sí o sí lo tengan que consultar, bueno, mándenlo el fin de semana. Pero si no, de lunes a viernes, de 8 a 8, ¿sí? Como ya les dijo la doctora, ella se va a encargar de lo que es la parte de los exámenes, generalmente, siempre salvo algún imprevisto que espero que no haya, pero si no, se va a encargar ella de lo que es los exámenes. Los exámenes son todos presenciales, ¿sí? Cada uno en su extensión. Las fechas ya las tienen, salvo alguna cuestión muy particular, no se modifica la fecha de ese examen. Generalmente el examen
y el final son escritos, ¿sí? Antes era una parte de múltiple choice y una parte a desarrollar. Cuestiones de la vida, agradezcanle a un curso del primer cuatrimestre, ahora probablemente sea todo a desarrollar. Así que prepárense para redactar. Consejo, cuando la doctora les pregunta, por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos para la verificación de crédito? Contéstenle cuáles son los requisitos, ¿sí? No qué es la verificación de crédito, qué tipos de verificación hay, la diferencia con la... no, o sea, contesten lo que la doctora les pregunta. Porque lejos de, como ustedes creen, beneficiarles, que ustedes pongan algo que no se les preguntó, no les beneficia. Si ustedes les escriben 2 hojas maravillosamente redactadas de un tema que no se les preguntó, es como que ustedes no escriban nada, es lo mismo. Es más, es peor, porque me hacen perder tiempo a mí de leer 2 hojas de que no valen nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les está evaluando un contenido específico. ¿Sí? No es texto libre, no es elija un tema y desarrolle. ¿Sí? Se les pregunta algo en específico, para que contesten eso en específico. Tengan en cuenta que generalmente son preguntas para desarrollar en media carilla, ¿sí? No es para que hagan un testamento, son preguntas concisas que exigen respuestas concisas, ¿tá? Los recuperatorios de ambos, del parcial y del final, son orales generalmente. ¿Se puede modificar? Sí, si son muchos los que van al recuperatorio, puede llegar a ser escrito. Si la convencen a la doctora de que les tome escrito, puede llegar a ser escrito. Igual, no le tengan miedo al oral por 2 razones. Necesitan practicar la oralidad para cuando se reciban. La mayoría de los procesos hoy en Corrientes son orales en todas las circunscripciones, así que necesitan practicar la oralidad. Y 2, la doctora no los va a morder, ¿sí? Es más, les tiene mucha paciencia, le da vuelta a las preguntas, trata de ayudarlos. Entonces, no crean que por el hecho de que el examen sea oral va a ser más difícil. Todo lo contrario a veces, ¿sí? Porque ella les puede repreguntar, les puede orientar. Cuando yo me refiero a oral, no me refiero a que les toma uno por uno, sino que a veces incluso les toma en coloquio, ¿sí? Pueden rendir en grupo, ¿tá? Entonces, no le tengan miedo al oral. Bueno, ¿alguna duda respecto de lo que les explicamos hasta acá? ¿Alguna duda respecto del material, de las clases? No, profe. ¿Puede repetir la ley, por favor? Perdón, ¿me puedes repetir? ¿Puede repetir No, la profe, ley, que por está todo favor? clarito. No, Ayelen. ¿Puede repetir la ley, por favor? La ley es la 24.522. Nosotros les recomendamos el autor, la ley comentada de Roulión. Ahí les pongo en el chat. Profe, ¿Sí? le consulto, ¿las clases generalmente van a empezar una en punto? Sí, señorita. Sí, señorita. A las 1 en punto, salvo que eventualmente por alguna cosa la doctora les va a avisar en el grupo, pero 5 o 10 minutitos que la esperen porque a lo mejor justo terminamos en el estudio y no llegamos para conectarnos, pero si no, a las 1 en punto. Profe, también quería preguntarle qué cátedra es para descargar el programa. ¿Qué tanto qué? ¿Qué cátedra es para descargar el programa? Cátedra A. La cátedra A.
Profe, ¿Sí? ahí yo le pasé a la compañera Pamela material. Usted le avisa si ese está bien o no el que yo le pasé. Así subo al grupo de Eh, WhatsApp. Fíjate, Cristian, ahí en el grupo, fíjate a la doctora o a mí, pasanos a alguna de las dos. Estamos las dos como administradoras, pasanos a alguna de las dos, entonces ahí nosotras ya revisamos y te decimos si está bien o no tu material, ¿sí? Ok, profe. Em, Igual Profe, nosotros, ¿sí? le consulto, ¿hay alguna posibilidad de comenzar a las 1:30? ¿Se Por les temas de complica mucho a las laburo, una? trabajo, otros tiempos. Por ejemplo, a mí sí, pero Profe, yo le preguntaba, no 1:30, pero yo salgo del trabajo a la 1, entonces hoy, por ejemplo, entré 1:10 y ya estaba como hablando y me enganché ahí, pero no, no es más que eso de mi Bueno, parte. bueno, voy a hablar con la doctora. En principio, la próxima clase tratan de entrar para las una. Igual le vamos a avisar ahí en el grupo, sí, si se modifica el horario, le vamos a avisar. Si la mayoría está de acuerdo, si nadie tiene ningún inconveniente, no creo que la doctora tenga ningún problema. ¿Está? Así que igual yo Bueno, les profe, confirmo, gracias. no, no hay problema. Igual yo les confirmo en el grupo ahora más tarde, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Doctora, en el caso que se modifique, no se va a extender media hora más, ¿no? Le pregunto porque yo a las 5 tengo la otra materia. Varios tenemos a las 5 hoy. Hoy es un maratón de las 1 hasta las 9. Voy a Por hablar mi con parte, ella. no, profe, ya estuve mirando mientras que usted iba diciendo y ya empecé a descargar algunas cosas y organizarme, así que todo bien. Bueno, voy a hablar con ella a ver qué se puede hacer. Si de última, nosotros solemos hacer varias charlas, varias conferencias y demás. De última, compensarle, digamos, hacerle esa media horita con alguna participación en alguna cosa así, ¿sí? ¿Ah? Eh, pero voy a hablar con ella, no creo que tenga ningún problema con perdonarles media hora de clase. Lo que sí, eso significa que la clase va a ir rápido, ¿tá? Porque hay que dar el contenido de lo mismo en un poquito menos de tiempo. Entonces la clase va a ir un poco más rápido. Traten de venir leídos a la clase, ¿sí? Se les va a ir habilitando el material, la clase, o sea, hoy les habilito yo el material. Bueno, hoy no, les paso, hoy dieron la clase 1, yo ya les voy a estar habilitando el material para la clase 2. ¿Me explico? Cosa de que ustedes a la clase 2 puedan empezarla ya con el material leído, digamos. ¿Ah? Sí, profe, entendido. Profe, también podríamos hacer para no estar tipo a las apuradas en la clase, grabar esa media hora que faltan los compañeros, que puedan acomodarse y ahí enviar eso, media hora de clase, digamos. Vamos a evaluarlo, sí, pero lo ideal sería que estén para poder Claro, participar, ¿entendés, Pamela? sí, sí. La idea de la clase no es simplemente que nosotros hablemos, sino también que ustedes participen. Porque si no le ponemos el power en el aula, le subimos el material y ya está. La idea de la clase del Zoom es que ustedes puedan participar, que ustedes puedan dialogar con nosotros. Por eso también nos tomamos el trabajo de de pasarles el material con tiempo para que ustedes puedan leer y por ende puedan sacarse las dudas, preguntar, ver si entendieron, si no entendieron, si hay alguna confusión, si hay algo que les está. Esa es la finalidad de la clase, del Zoom. ¿Ah? Sí, igual las clases creo que quedan grabadas en el aula virtual, igual. Por si las Sí, compañeras llegan tarde o algo.
Tienen ya en el aula, tienen algunas clases grabadas. Voy a hablar con la doctora a ver si se pueden grabar estas para ir subiendo también. Pero ya tienen ya clases grabadas Sí. de años anteriores. Y nosotros años anteriores también, sí, antes entrábamos 1:30 por el tema que algunos compañeros, poner acá el Montecasero, trabajaban en el juzgado y en el juzgado salían a las 1. Entonces le daba a la profesora un tiempo, digamos, un poquito más para que lleguen a la clase, Sí, una y sí, media. O sea. por eso les Pero, digo, no pero creo que claro, haya, como se modificó todo ahora, vio que no sé cómo será ahora. Vio. claro, no creo que haya ningún problema por parte de Ya, la doctora. El tema va a estar, digamos, que nosotros tenemos que cumplir con la carga horaria que nos exigen, digamos. claro. Eh, pero por eso les digo, voy a hablar con ella y les estoy avisando por el grupo, ¿sí? Así que ingresen al grupo, pídanle ahí a Pamela, busquen el link porque por ese medio nos vamos a estar comunicando, ¿sí? Ok, profe, ahí le mandé el material que yo tenía más o menos, a ver si usted dice si está bien o no el de, Bueno, ahí está. si es el manual de Rublión o algo así. Ok, ok. Déjame veo la edición. Ah, ya estoy mirando, entonces ya te digo ya. Es 2015. Sí, te sirve. ¿Es eso o hay algún otro más actualizado? La última actualización es 2017, pero 2015 te sirve. 2017 creo que tenés la modificación de un párrafo. O sea, Ah, ok. realmente revisalo en Infolet, fíjate cada artículo, digamos, y agrega lo que le falte. Después, ¿qué más me pasaste? A ver. La ley 24.522. Lo tenés con Rublión, es lo mismo. Ok. Rublión es la ley comentada. Sí, para no estar reiterando, con Rublión te alcanza. Y en cuanto a los power, les vamos a estar pasando a medida que se vayan dando los power, Ok. ¿sí? Además se actualizan los power, así que cuando, se vaya dando, se va a ir pasando, ¿sabes? Porque si no se les va a mezclar con los nuevos y Se le va- se les puede escapar algo en esa mezcolanza. Así que mejor los power de Hanuman los vamos pasando a medida que vamos desarrollando, ¿sí? Ajá. El programa lo vuelven a subir, lo subo ahí al grupo de El WhatsApp, profe. programa, ya les paso el programa y les paso algo de material para que lo vayan viendo para la próxima clase. Profe, disculpe, ¿es la fecha de examen cuál era? Porque ingresé tarde. Marilina, Sí, profe. Marilina, decime de qué extensión sos. Extensión esquina. Esquina, dame un momento. Esquina, ustedes tienen el primer examen el 27 de septiembre, el recuperatorio el 11 de octubre, el final el 22 de noviembre y el recuperatorio el 6 de diciembre. Gracias, profe. De nada. Goya tiene las mismas fechas y Montecasero tiene 28 de septiembre el primer examen, el 12 de octubre el recuperatorio, el 23 de noviembre el final y el 7 de diciembre el recuperatorio. Bueno, si no tienen otra pregunta, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces por única vez, porque es clase inaugural,
vamos a dar por finalizada la clase. Con la consigna de revisar el material que por esta vez les voy a pasar por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Esa es otra cosa. Una vez que nosotros tengamos habilitado el aula virtual, todo el material, ¿sí? Y los trabajos se van a pasar por el aula virtual. Respecto de los trabajos también. Ojo, chicos, y muy importante, no se van a aceptar trabajos enviados por otro medio que no sea el medio institucional. Es decir, no se van a poder enviar trabajos por fuera del aula virtual. Solamente se van a recibir los trabajos que se envíen al aula y en el plazo establecido para la entrega del mismo, ¿sí? Así que ojo con las fechas que tienen marcadas en rojo en en sus cronogramas, porque en esas fechas van a tener que entregar los trabajos, ¿sí? Entren al aula, fíjense bien el horario, fíjense bien qué es lo que se les pide, porque no se van a aceptar ningún trabajo ni por WhatsApp ni al correo. O sea, la facultad nos exige que sea a través de medios institucionalizados, es decir, solamente podemos dar clases por el Zoom de la facultad, solamente podemos recibir trabajos y pasar material por el aula virtual de la facultad, nada más, ¿tá? Entonces, todo el material, a partir de que esté habilitada el aula, va a ser a través del aula, todos los trabajos a través del aula, ¿sí? Ojo con eso, por favor, ténganlo en cuenta, no nos pongan a nosotras ni se pongan a ustedes en una situación inconveniente, porque no se les va a recibir ni fuera del plazo, ni por otro medio que no sea el... Además, y ya no somos nosotras las que controlan, la fecha en rojo es para que ustedes ingresen ese día al aula y el sistema, ¿sí? Como ustedes tienen un usuario y una contraseña, el sistema detecta si ese usuario, esa contraseña ingresó a esa aula, todo lo que ustedes hacen en el aula virtual, a qué curso ingresan, en qué horario, qué día, qué fecha, cuánto tiempo están, todo queda registrado en el sistema, ¿sí? Entonces, los BDLs directamente de ahí toman para su asistencia de ese día. ¿Ah? Esos 4 días ustedes tienen que ingresar al aula porque esa es su asistencia, ¿sí? Y no basta con que ustedes abran el aula, tienen que ingresar y completar la actividad. Esa es su asistencia. ¿Soy clara? ¿Sí? Sí, profe. Y eso no es algo que nosotras podamos modificar de ninguna manera, eso es algo que queda registrado en el sistema y contra una computadora no se puede pelear. ¿Ah? Así que, ojo con eso, ténganlo en cuenta y tengan cuidado. ¿Ah? Traten de ingresar periódicamente al aula, de revisar el material que se les va cargando, de descargar lo que tienen que descargar y de ir haciendo las actividades, ¿sí? Bueno, muchos éxitos, un placer haberlos conocido, espero que nos volvamos a ver prontamente, que sea un muy lindo cursado. Seguramente nos veamos para la jornada de estudiantes, no sé si eso les comentó algo la doctora. Este año son las 10ª jornadas de estudiantes de los concursos y las quiebras y cada extensión va a tener la posibilidad de participar con 1 o 2 representantes. Así que ya ella les va a ir contando un poco más seguramente. Son trabajos que ustedes van a tener que presentar, algún tema o algún fallo, algo novedoso, algo interesante que vayan viendo de algún tema que les llame la atención en el cursado. Así como los congresos a los que ustedes, alguien ha participado en Ese algún congreso, encuentro de intersecciones, ¿no? también muy parecido, pero este es exclusivamente de nuestra materia, ¿sí? O sea, Ah, todas las ponencias van a versar sobre el derecho concursal, ¿ya? Entonces, si a alguno le interesa, si alguno tiene ya algún tema que le gusta de la materia, que quiere investigar un poquito más, ya puede empezar a buscar el tema, a investigar y a ponerse en contacto con nosotras. Todavía no tenemos la fecha, pero en este segundo cuatrimestre seguro. ¿Tá? Así que vayan pensándolo también. Es una linda experiencia, ¿sí? Traten de aprovecharla.
van a compartir con otras extensiones, con otras cátedras de sede central. Van a trabajar con nosotras también, digamos, nosotros vamos a estar como coordinadoras, ayudándoles con el material, con la estructura de los trabajos y demás, así que con los Power, con todo lo que podamos. Así que nada, vayan pensando y si alguno está interesado, después